Hoy nos visita uno de los más exquisitos e interesantes intelectuales latinoamericanos, el escritor chileno Jorge Edwards, escritor y diplomático, actual embajador de Chile en Francia, que ha tenido una vida muy interesante, muy atractiva. En el año 1971 estuvo durante 3 años como embajador en Cuba y, bueno, fue un episodio muy sonado y muy interesante porque don Jorge se entrevistó con algunos disidentes, lo que aparentemente no le gustó mucho a Castro, y Fidel Castro lo designó como persona non grata, lo que 2 años después, en el 73, dio pie a su libro Persona non grata, sobre lo cual hablaremos, y acaba de publicar su último libro, que es La muerte de Montaigne, un pensador del siglo XVI. Sobre todo esto hablaremos enseguida en el programa. Vamos a los auspicios y enseguida retomamos con Juan José Sebrelli y con Jorge Edwards. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está hecha la presentación, te doy la palabra para que interactúes con Jorge Edwards. Bueno, seguramente usted estará cansado ya de volver una vez más sobre aventuras y desventuras en Cuba, pero el público es siempre distinto, se renueva, sobre todo las nuevas generaciones que ignoran por completo esa historia del pasado y que lamentablemente en la Argentina, por lo menos, todavía el castrismo sigue teniendo enorme cantidad de adeptos entre la gente joven y entre alguna gente grande también que no. Es decir, que hay como una especie de fascinación por el discurso, aunque ese discurso no tenga nada que ver y que sea totalmente opuesto a la realidad. Por eso es interesante que alguien que lo haya vivido tan de cerca nos refresque un poco esa historia. Mire, yo le voy a decir, si yo no hubiera sido chileno, no habría escrito nunca Persona non grata, porque iba gente de toda América Latina, de Europa, de todos lados a Cuba, lo pasaba muy bien, se quedaba tomando daiquiris en la terraza de un hotel, habían unas mulatas bonitas que pasaban por ahí, entonces no pasaba nada. Pero yo era chileno, era diplomático chileno además, venía de un país donde en el gobierno había mucha gente totalmente pro-castrista y que pensaba que lo de Cuba era la panacea, era la solución para Chile y para el futuro de Chile. Entonces yo a los pocos días, yo creo que muy rápido, yo creo que al tercer día yo ya me di cuenta de que ese no era el futuro que a mí me gustaría para Chile, porque era una situación en que había miedo, había sopronaje, uno iba a una fiesta de un poeta y nadie hablaba, y hablaban con cuidado. Yo decía, pero ¿por qué estamos en una fiesta de un amigo? No, es que hay gente de la policía. Y yo preguntaba, ¿y cómo llegó acá? No, es que siempre llegan, y además nunca se sabe quién es de la poesía. Y digamos que la inquietud no era retórica, porque en ese momento en Chile estaba Salvador Allende. Entonces, claro, yo pensé, si esto se hace en Chile, yo no quiero
yo no quiero que ocurra así, yo termino de exiliado si esto ocurre en Chile, me quedo sin país. Entonces escribí este libro muy a conciencia y quería que los chilenos lo leyeran. No lo pude publicar al comienzo porque estaba en la embajada en Francia, estaba yo de ministro consejero con Pablo Neruda de embajador, imagínese usted la situación. Pero claro, esa visión de esa Cuba, que yo la miré con escepticismo, y creo que no me equivoqué tanto, no me equivoqué tanto, me hizo a mí reaccionar como chileno. Yo no quiero que esto se haga en Chile, no creo que Chile necesite esta medicina. ¿Ya había sucedido lo de Padilla o estaba...? No, lo de Padilla sucedió porque a Padilla lo acusaron de darme a mí, representante del gobierno de Allende en ese momento, una idea negativa de Cuba. Y entonces lo metieron preso y yo tuve que salir 2 o 3 días después de que Padilla estaba encarcelado. ¿Y qué sintió usted cuando Padilla sale a hacer esa autocrítica falsa? No que le lo obligaron a hacer, ¿no? Claro, no le creí nada. Calculé lo que había pasado en esa cárcel para que él tuviera que decir eso, que era exactamente lo contrario a lo que él decía. ¿Y usted le una contó todo repetición esto? de los procesos, famosos procesos de Moscú de la década del 30. En que todo se confesaba. Entre todos se ¿Y confesaba. usted le claro. contó esto a Neruda? Se lo conté todo. ¿Y qué dijo? ¿Siguió siendo comunista? Neruda siguió siendo comunista porque Neruda nunca iba a dejar de ser comunista, porque para él era muy difícil, después de toda esta militancia de años, que era una leyenda ya mundial, cambiarse de lado. Él no iba a hacer eso. Yo creo que a Neruda en el fondo no le interesaba mucho la política. Era su posición, había hecho su personaje y no lo podía cambiar. Pero en realidad era un hombre muy hedónico, como para que realmente se tomara en serio el comunismo. Era la posición. Y estaba Delia del Carril antes, y bueno... La comunista era ella. Era ella, claro. Ella lo convirtió. Una argentina millonaria. Ella lo Era, convirtió. claro, Neruda, una oligarca argentina, que es la paradoja. A Neruda, una oligarca argentina, lo hizo comunista. Lo hizo comunista. Y en cambio, una mujer del pueblo de Chile, Matilde, lo hizo muy escéptico y cuidadoso, porque Matilde era de familia comunista. De familia comunista. Familia, Sí. Matilde Urrutia. Matilde Urrutia, que además era una cantante de cabaret. Claro. Todo lo contrario a Delia del Carril, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo Bueno, y en la contrario. familia de Matilde Urrutia había una Pravda Urrutia. Y había un Lenin Urrutia y un Stalin Urrutia. Era una familia comunista. Sí. Y ella, por razones muy personales, se había distanciado. Entonces ella le metía pesimismo y escepticismo a Neruda, pero a Neruda ya estaba. No estaba claro en el personaje, no podía. Ella no podía cambiar. Una vez conversó con un ministro húngaro de la época de la Hungría comunista, que era amigo de él, y le dijo varias cosas sobre lo que pasaba en la Unión Soviética, a Brezhnev, que no le gustaba, la persecución a intelectuales. El húngaro quedó abrumado y se levantó del asiento y le dijo: Pablo, de todas maneras el socialismo va a triunfar. Y Neruda se levantó, yo soy testigo de eso, y le dijo: yo tengo serias dudas. Esa era la verdad. Esa era la verdad, claro. Pero que no se iba a cambiar, eso no. ¿Y usted fue muy amigo de José Lezama Lima? ¿O lo trató? Lo frecuenté mucho en Cuba, y cuando me iba yo de Cuba, me llamó insistentemente para que lo fuera a visitar. Y resulta que cuando un embajador se va, le hacen fiestas, le hacen despedidas, y no tenía mucho tiempo, hasta que me lo encontré en una reunión, en un cumpleaños de un poeta, de Pablo Armando Fernández, que todavía está por allá, y Lezama estaba sentado en una especie de trono. Y al lado había un pisito, yo me senté en el pisito, y Lezama como que se inclinó y me dijo: ¿y usted se ha dado cuenta, Edward? Porque me decían todos Edward, no podían pronunciarlo en inglés, pero en fin. Oiga, ¿se ha dado cuenta, Edward, de lo que pasa aquí? Y yo le dije: sí, Lezama, me he dado cuenta. Y me insistió, me dice: pero se ha dado cuenta de que nos morimos de hambre, con esas palabras. Sí, y yo le dije: sí, me he dado cuenta. Y él me agregó lo siguiente: ojalá ustedes en Chile sean más prudentes, me dijo. La prudencia en la política, fíjense. Sí. Una vieja virtud, que es de Montaigne, del autor, sí. Una virtud de Montaigne. Ya que hablamos de Chile y su visión desde el punto de vista chileno, me gustaría saber
su opinión actual, fuera de los partidos, histórica de el caso de Allende. Porque Allende es, a mi modo de ver, como argentino, lo veo desde la distancia, es un cúmulo de contradicciones, porque era un hombre que quería hacer el socialismo parlamentario, pero él subió como una primera minoría. Él quería hacer el socialismo pacífico, pero tenía gente armada en sus manifestaciones, en sus concentraciones públicas. Él quería hacer el socialismo democrático, pero su modelo era Fidel Castro. Lo llevó un mes a Santiago, a Chile, para que instruyera, educara a los obreros. Espérese usted. Hay toda una cantidad de... Oiga, ¿cuál es el verdadero Allende? Mire, Allende llevó a Fidel Castro 11 días. 11 días. Visita oficial. Y Allende se quedó un mes. Entonces Allende no lo ayudó absolutamente nada, porque al final de ese mes hubo una manifestación anti-allendista que era una provocación, digamos, producida por la presencia demasiado larga de Fidel Castro. Y Fidel hacía unos discursos en que nos decía a nosotros los chilenos lo que había que hacer. Sí. Y no sabía Fidel que los chilenos a la hora de almorzar se van de cualquier discurso a comer. Claro. Y entonces estaba haciendo un discurso como de 5 horas y de repente todo el Estadio Nacional empezó a salir a comer, a almorzar, digamos. Sí. Y Fidel dijo: ven ustedes, los chilenos no tienen formación política, son inmaduros, y qué sé yo. No, tenían hambre. Si eso son reacciones naturales, pero Fidel era muy irreal en sus cosas. Ahora, ¿cómo se compatibiliza, ya que Juan José nos introdujo en esta cuestión de la actualidad, el hecho de que usted estuvo exiliado durante la época de Pinochet con el voto ahora a Piñera? Mire, es que yo consideré lo siguiente. No podía haber en Chile una situación en que una parte del país creía que tenía derecho a gobernar y que los demás tenían que estar en las tinieblas exteriores y no podían gobernar. Esta parte del país que gobernaba partió desde una posición de centro izquierda, bastante responsable, e hicieron las cosas bien. En la Concertación se hicieron muchas cosas, pero se escoró para la izquierda al final. Y en la época de Michelle Bachelet, primero Michelle visitó Cuba, Fidel le tomó el pelo porque le metió el tema de Bolivia, que era un tema muy complicado para ella. No hizo nada en favor de eliminar la censura en Cuba de libros chilenos, como el libro mío, por ejemplo. Ni una palabra. Está sigue prohibido. Claro, está absolutamente... No solo persona non grata, sino todo el resto. Todo uno no existe, digamos. Uno pasa a ser no existente. Como Gloria Estefan y como tantos otros, como Paquito de Rivera y como claro, tantos uno otros. Pasa a desaparecer. Entonces me prohibió el gobierno chileno que yo fuera a Cuba y dijo: voy a Cuba, se autorizan personas non gratas y lo puedo firmar en la Feria del Libro de Cuba. Y entonces ahí silencio. Y no pasó nada más. Entonces... a mí no me gustó esa inclinación izquierdosa, un poco demagógica que tuvo la Concertación. Y yo pensaba que tenía que haber alternancia política en Chile para que hubiera una verdadera democracia moderna, que pudiera gobernar uno u otro. Y tampoco me equivoqué tanto, porque ha llegado al gobierno de la centro-derecha y todos los fantasmas que se anunciaban, que iban a desaparecer las garantías sociales y que iba a volver Pinochet, no ha pasado nada. No. Al contrario, hay ciertas leyes que ahora ha impulsado este gobierno que son más avanzadas en el aspecto social que las leyes anteriores. Y así que me parece que es una situación más sana. Chile es un país normal, con una derecha, con una izquierda y con un centro, y en que siempre gobierna el centro. Cosa que no ocurre en la Argentina. Ahora, a raíz de lo que estoy diciendo, yo creo que hay que plantearse la idea de que hay tanto los conceptos de izquierda y de derecha deben ser redefinidos. No tienen nada que ver ya con lo que se pensaba de izquierda y derecha a mediados del siglo XX, por ejemplo. Sí. Estamos en el siglo XXI. Me gustaría que yo, por ejemplo, me defino, por decir algo, un liberal de izquierda. Liberal porque creo en las libertades y la defensa del individuo contra el Estado, y de izquierda porque no creo que el mercado solo pueda solucionar todos los problemas de la vida. Y en una época también me definía, pero ahora ya he dejado de lado el socialismo liberal,
que es una concepción de Norberto Bobbia, uno de mis maestros de pensamiento. Pero hoy la palabra socialismo hay que empezar a definirla demasiado, entonces prefiero llamarme liberal de izquierda. ¿Usted cómo se definiría políticamente? Mire, mi definición es bastante parecida a la suya, porque yo lo de socialista liberal lo llevé hasta un cierto tiempo, lo del socialismo democrático, claro, pero resulta que hay cierta contradicción entre el control total de la economía y las libertades públicas. Claro, así es como que, un oxímoron. Claro, entonces ya no me parece aceptable decir eso. Yo me considero un liberal con elementos socialdemócratas en su pensamiento, porque tampoco creo que el mercado en estado puro lo resuelva todo. Pero yo creo que, por ejemplo, en Chile salir del corsé de la izquierda, ir a la centro derecha y a una centro derecha que ha demostrado que es liberal, ha sido bueno, porque si no, ¿qué habría pasado? Y eso lo dije, yo lo dije hasta por escrito. La Concertación se habría transformado en algo muy parecido al PRI mexicano. Claro. Habría sido la concentración, la coalición única de gobierno. Sí. Y eso es bastante malo, porque eso corrompe a los partidos, produce un acostumbramiento y una especie de estado de siesta en el país. Y eso había que romperlo, eso había que terminarlo. Y el libro que yo escribí, esta novela, La muerte de Montaigne, tiene mucho que ver con todo eso, porque es la novela de un chileno que ha leído toda su vida a Montaigne y que mira el mundo actual, y mira su país, y mira Europa, y mira China, con la visión de un tipo que era un liberal irónico. Escéptico en el mejor sentido del un hombre que dudaba. Un hombre que dudaba. Cosa que acá en la Argentina muchos no hacen. Y en Chile tampoco se hace mucho. Bueno, y hay que dudar, porque por ejemplo Montaigne, cuando examina un tema, si no llega a una conclusión convincente para él, dice, me abstengo. Je m'abstiens. Como buen escéptico. Claro, me abstengo. Una especie de diagnóstico en la época de guerras civiles, como de religiosas, feroces guerras. Él fue el que estaba por encima. Feroces guerras. Y él le recomienda al heredero del trono francés lo siguiente: mire, usted es protestante y estamos en una guerra entre católicos y protestantes, y si usted como protestante llega al trono de Francia, aquí va a quedar la tendalada, decimos en Chile, ¿eh? Aquí va a quedar una cabezas cortadas y una de asesinatos y uno de crímenes y uno de desórdenes. Ahora, una influencia o una coincidencia o que yo encuentro entre Montaigne, entre los ensayos de Montaigne y su literatura, y algunos de sus libros. Montaigne es un ensayo, es el creador del género ensayístico, claro, pero se lee como una novela, por momentos tiene una cosa. Y sus libros es lo mismo, sus libros son novelas que se leen como un ensayo. Empalman. Es decir, que me parece que es realmente la influencia de Montaigne al respecto, desde el punto de vista del estilo y de la prosa, va más allá que las que pueden ser algunas ideas. Primero, Montaigne inventó el término, que no se usaba, el término ensayo. Y cuando a él lo examinan, le preguntan y qué sé yo, lo cuestionan, él dice, oiga, yo escribo ensayos, yo no escribo resultados. Claro. Y yo tampoco escribo resultados, porque yo reflexiono, dudo, cavilo, desconfío de cosas, como desconfío instintivamente de algunos aspectos de la Revolución Cubana que me parecieron muy poco humanistas en el fondo. Ya que estamos hablando de literatura, usted es un admirador de Borges y fue un amigo de Neruda. Y Borges fue muy severo con Neruda, a punto tal que, como lo dijo Borges, vamos a permitirnos el exabrupto de decirlo aquí. Borges alguna vez dijo, Neruda es un boludo con vista al mar. Yo no conocía esa frase. Esas frases ingeniosas de Borges. Pero yo no creo como lo dijo Borges, quedamos homologados y expurgados. ¿Cómo compatibiliza usted esas dos admirados suyos, ¿no? Yo le voy a decir, el Borges de la juventud que escribe Residencia en la Tierra es un maravilloso el Neruda de la juventud. El Neruda de la juventud. Esa Residencia en la Tierra es lo mejor. Es un maravilloso poeta. Y ahora me han invitado a mí en España a lo siguiente, fíjense ustedes, a una reunión con María Kodama, en que ella va a hablar de Borges y el Oriente, y yo voy a hablar de Neruda y el Oriente.
el Oriente está en Neruda en Residencia en la Tierra. Sí, sí. Está Birmania, está la historia de una birmana que fue un gran amor de él, que fue Josie Bliss, el tango El Viudo, que es una despedida dramática de Josie Bliss. Yo voy a hablar de esas cosas. Y no sé, el Oriente de Borges supongo que es la literatura china. Sí. Esa es Las Mil y Una Noches, ¿no? Bueno, Claro. de hecho se casó con una japonesa. Y se casó con una japonesa, hombre, que va a estar en la mesa, además. Claro. Bueno, don Jorge, usted perteneció un poco a lo que fue, podríamos decir, el boom latinoamericano, ¿no? Muy de algún lejos, modo. muy de lejos, yo lo voy a decir, porque yo estaba en la diplomacia y yo escribía de noche, pero no tenía tiempo. Por ejemplo, iban a unas mesas redondas, todo, y a veces me invitaban a mí, yo no podía ir, yo estaba liquidado. Yo pasé la mitad de mi vida de diplomático en los aeropuertos. Y es sí, lo que mejor conocí. Es otro chileno, Aparte José que Donoso, políticamente tampoco estaba con el boom. El boom en esa época, hoy sí podría estar cerca de Vargas El boom Llosa. ya políticamente no se sabe dónde está. Sí, pero políticamente en esa época no. Pero yo era apuntaba muy esto, castrista. Edwards. Hay otro chileno que dicen que hoy le puso como la tapa al boom latinoamericano porque reflexiona sobre los años 70 desde una perspectiva de los 80 y los 90, una perspectiva crítica de toda esa juventud que fue llevada al matadero, que es Roberto Bolaño. Sí, ya sabía que iba a decir Bolaño, sí, de acuerdo. Así que me gustaría que reflexionara usted sobre Bolaño y sobre esa relación del boom y este neo-boom de Bolaño. Bueno, Bolaño aparte de que es un novelista de mucho talento, a veces algo repetitivo. Estoy pensando en Amuleto, por ejemplo. Sí, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en Los Detectives Salvajes. Yo presenté ese libro en Barcelona cuando nadie conocía a Bolaño. Yo tuve muy buenas relaciones con Bolaño y lo admiro y ayudé a que él fuera un escritor conocido. Lo presenté en Barcelona, escribí sobre él en El País, etcétera, ¿no? Ahora, su visión crítica es aguda, es cruel a veces, y a veces puede ser un poco contradictoria, porque de repente dice una cosa y después dice la contraria. Al principio contradicción lo tenía bastante sin cuidado a Bolaño, pero es un tipo muy notable y realmente alguien que representa a otra generación, que sale del boom. Se interesa mucho en la literatura argentina contemporánea de él, en gente como Walsh, como Conti, como algunos de esos, ¿no? En algunos cuentos transforma al caballo, lo llama Pepe Bianco, por ejemplo. Sí. Tienen una relación profunda con Pero la también con México, ¿no? En Los Detectives Salvajes. Lo que iba a decir, tiene una relación profunda con México, con Chile, con Argentina. Y era un gran lector, era un devorador de libros. A veces escribió sobre mí incluso, y le gustaba mucho una novela mía que se llama El Museo de Cera. Claro, una novela en donde usted cuestiona a los conservadores. Claro, exactamente. Cuando usted Allende lo nombra embajador en Cuba, es después de una cantidad de años, creo que 6 o 7 años, que no había tenido embajador Chile en Durante Cuba. 7 años Chile no tiene embajador en La Habana, porque Chile rompe con Cuba, con todos los países 64, ¿no? de la OEA. En 64 en Montevideo, después de una reunión de Montevideo, rompe relación. Entonces, en realidad la misión mía no es exactamente la de ser embajador 3 años en Cuba. La misión mía consistía en abrir la embajada chilena que estaba cerrada y esperar al nuevo embajador. Esa fue mi misión. Y por eso fue muy corta mi misión. En realidad fue breve. Es curioso porque ese periodo en que no hubo nadie fue un hiato entre dos Edwards. Sí, claro. Bueno, eso no nos habíamos ni fijado. En el ministerio a nadie se le había ocurrido y a mí tampoco. Y después llego a La Habana y todos decían, ¿cómo será esto que el antiguo régimen tenía un Edwards y el nuevo régimen tiene a otro? Y el Edwards antiguo era un tipo que se llamaba Emilio Edwards Bello, que era hermano de Joaquín, del inútil de la familia. Claro, otro autor de los del libros. Roto, que fue un clásico. Sí. Yo lo leí de muy joven. Uno de los pocos libros chilenos que yo había leído. Ahora, ¿por qué un gran autor era el inútil? Bueno, porque en esa familia, que era una familia, los ricos de mi familia, que habían muy ricos, eran mineros afortunados. Mi familia era otra rama y que, en fin, eran profesionales que se ganaban la vida. Pero había una familia muy rica de mineros. Entonces, en esa familia que alguien se dedicara a leer poesía, por ejemplo. Porque pretendía, claro, era un marginal total, era un inútil. Sí. Y en la casa de mi abuelo, yo de niño me acuerdo, nunca se decía Joaquín,
siempre se decía el inútil de Joaquín. Y entonces por eso es que yo escribí al final de medio siglo, más o menos, esa novela, El inútil de la familia, que fue un tipo dramático, muy exagerado en algunas cosas, muy explosivo, verdaderamente marginal. Decidió casarse con la chica, con la señora que le servía la comida en un restaurante donde él iba todos los días, porque esa señora lo socorrió en un episodio muy dramático de él, etc. Así que se quedó fuera de todas las cosas sociales de Chile, viviendo en un barrio apartado que es como podría ser este barrio, pero más en decadencia, ¿eh? Un barrio Santo Domingo abajo, un caserón grande. Y yo cuando él murió iba a visitar a su viuda, que era una mujer encantadora y que le salvó la vida, porque si ella no lo socorre, él se muere. Y ella lo cuidó, y era muy divertido porque hablábamos de muchas cosas, y ella siempre me decía al final: Jorge, la próxima vez tráigame una botellita de whisky para visitarla y tener una conversación amable, ¿no? Para despedirlo, don Jorge, le vamos a hacer una última pregunta epigramática. Si le pusiéramos una pistola en el pecho y dijéramos: despedimos al embajador en París o despedimos al gran escritor chileno, ¿con cuál de las dos definiciones se queda? Sin ninguna duda con la del escritor chileno, sin ninguna duda. Yo ahora me nombraron en París y no puedo decir que no a París, pero no creo que esté mucho tiempo, porque sabe usted, es lo mismo que antes. Paso en el aeropuerto, paso arreglando cañerías rotas y sistemas eléctricos que están más o menos gastados. Muchísimas gracias por haber participado del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar